Toda la trayectoria de este Gobierno se apoya en lo que podríamos llamar tres mitos del sanchismo. El primero, inquebrantables valores y respeto a la palabra dada. El segundo, una inusitada capacidad de gestión. Todos los servicios públicos es culpa de las comunidades autónomas. Y lo tercero, el enorme prestigio internacional de su presidente. Me refiero muy brevemente a ellos. Mire, si algo define la mitología sanchista son sus férreos compromisos. Veamos. Llegó a presidente imaginando luchar contra la corrupción, pero la realidad ha sido que ha sido el único presidente del Gobierno en abaratarla. Llegó imaginando un gobierno feminista, pero la realidad es que ha perpetrado el mayor retroceso en defensa de las mujeres de España. Llegó imaginando combatir la radicalidad y el independentismo, pero la realidad es que todo el bloque independentista está encantado con su presidencia. Llegó usted diciendo que iba a ser el líder del mundo libre contra Putin, pero la realidad es que ha sido el último en llegar a las ayudas de Ucrania, ha aumentado el total de importaciones a Putin en el último año, superando el 15%, y mantiene en el Gobierno ministros que no quieren apoyar al señor Zelensky. El segundo de los mitos, señor Sánchez, es su contrastada e inequívoca capacidad de gestión. A este Gobierno le gusta reivindicar que da lo mejor de sí mismo en los momentos más complicados. Se reivindica en la pandemia, en la que todos los españoles recuerdan sus errores en casi todas las fases. Y se reivindica usted en el volcán de La Palma, pero hay muchas ayudas todavía sin llegar. De hecho, a punto estuvo la semana pasada de decir en el Congreso que el Gobierno también es capaz de gestionar la ralentización del núcleo interno de la Tierra, pero realmente no se atrevió, señor Sánchez, y por lo tanto he de reconocer que también usted tiene límites. Señoría, dentro de este relato mítico también se pone en valor la gestión económica del Gobierno, lo hemos escuchado. Pero, ¿qué pasa en la realidad de los españoles? Último país en la Unión Europea en recuperar el PIB prepandemia, el último. Líderes en paro, el doble de la media europea. Récord en deuda pública, 1,5 billones de euros. 13 millones de españoles en riesgo de pobreza. ¿A esto se refería usted esta tarde, señoría? Y vivimos en el mayor proceso inflacionario de las últimas décadas. Esta es la realidad. Si con estos datos el Gobierno cree que puede presumir de ellos, en ese triunfalismo, en efecto, la mayoría de los españoles no le vamos a acompañar. Y el tercer mito del sanchismo es la enorme relevancia internacional del presidente. Al presidente Sánchez lo paran en Davos, en la Unión Europea y en el mundo, para preguntarle por el milagro económico español. Sánchez va a los consejos europeos y se encuentra con sus homólogos y le preguntan, admirando sus recetas, para saber cómo la economía española es la última en recuperar el Producto Interior Bruto de la pandemia. Ciertamente, señoría, 4 de los 27 países ya lo recuperaron en el año 20, 10 en el primer semestre del 21, otros 8 la recuperaron en el segundo semestre del 21, 3 en el 22 y uno solo, España, tendrá que esperar al año 2024 y, si hay suerte, a finales del 23. Hombre, si el discurso fuese cierto, la Unión Europea sería la única clase en la que todos los alumnos copian al último. Señoría, en el imaginario sanchista, España lidera la posición de la Unión Europea en todos los asuntos estratégicos. Pero la realidad no es esta, señoría. La realidad es tozuda. Su política exterior es tan sólida que lleva usted 3 ministros en 4 años. Organizó una cumbre de la OTAN que había conseguido el presidente Rajoy, contra la que se manifestaron sus socios. Y sobre Marruecos, presidente, no voy a profundizar, para no ponerle nervioso. Empezó no haciendo a Rabat el primer viaje oficial y acabó dando un bandazo de nuestra posición sobre el Sáhara Occidental que todavía no ha aclarado a los españoles.
Fruto de eso ha sido incapaz de mantener el tratado de amistad con Argelia y ha acabado votando en la Eurocámara en contra de la libertad de expresión. ¿Quién vería al Partido Socialista votando en contra de la libertad de expresión? Y mañana se va a ir a Marruecos con la mitad de su gobierno ausente. De verdad, yo no soy capaz de ver el beneficio para España en su política con Marruecos. Usted sabrá, y la historia, a usted que le preocupa, le juzgará. En materia de fondo, señoría, llevamos varios hitos incumplidos. En los PERTE solo está convocado el 30% y resuelto el 13,7%. Datos del Ministerio de Hacienda de 22 de diciembre. Y la Unión Europea empieza a mostrar inquietud sobre su destino final. Y el comisario de Justicia ya le ha reprochado que rebajar las penas de malversación puede afectar al buen uso de los fondos públicos de Europa. ¿Nos va bien en materia energética? Pues no. Se presumió un acuerdo histórico con Alemania para desarrollar el MidCat y semanas después se presumió de otro acuerdo histórico con Francia por el que se abandona el MidCat. Y otro ejemplo, España se comprometió en el Consejo Europeo a reducir la demanda de gas ruso, mientras que cuando llegó a España usted lo incrementó. Por no conseguir ni ha conseguido para España ninguna de las agencias europeas. Tampoco la Agencia del Medicamento para Barcelona. Y no ha conseguido colocar a ningún ministro en puestos clave. Y mire que la señora Calviño podría ser la presidenta del Eurogrupo. Y ¿por qué no? La señora González Laya, la Organización Mundial del Comercio. O ¿por qué no? El señor Pedro Duque en la Agencia Espacial. Oiga, y eso que la verdad es que al sanchismo es muy sensible con esto. Porque si hay algo que realmente le interesa al sanchismo es colocar afines en todas las instituciones. Señoría, miren, el Gobierno es libre de pasar el tiempo que le quede intentando vender motos. Yo no voy a hacerlo.